La palabra dice que en los postreros tiempos, los tiempos que estamos viviendo, dice que una de las características de los postreros tiempos es que el amor de muchos de los hijos de Dios, de los que pertenecen a la iglesia de Cristo, se va a enfriar. Muchos de los que pertenecen a la iglesia de Cristo, ese amor, ese fuego y esa pasión por Dios se va a entibiar y nos volveremos tibios espirituales. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí quieren perseverar hasta el final? En el lecho de tu muerte, cuando estés a punto de pasar a mejor vida, ¿cuántos anhelan que ese día tú estés sirviendo a Dios? Pueden ser 40 años más, 30 años más, 20 años más, 50 años más para algunos, los que son más adolescentes. Que en el lecho de tu muerte tú puedas estar y decir y descansar: 40 años he servido a Dios fielmente. 40 años he estado en la casa del Señor sirviendo, comprometido con la obra del Señor. He luchado en todo tiempo, en adversidad, en tribulación, en las buenas y en las malas, y he mantenido la fe y he mantenido el fuego del Espíritu Santo ardiendo en mi interior. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos han visto que hay muchos que no perseveran en la fe? Están 3 años, 2 años sirviendo a Dios. Al tercer, cuarto, quinto año ya no sirven a Dios. Hoy día están lejos de Dios. Fueron de poca duración. El evangelio no se trata de comenzar bien la carrera, sino que se trata de comenzar bien la carrera, pero también se trata de terminar bien la carrera. Porque muchos comienzan bien pero terminan mal. La carrera del evangelio no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia en los años. La palabra dice que cuando nosotros comenzamos a servir a Dios en el camino del evangelio, es similar a los atletas que corren en el estadio. Entonces es como una carrera. Y esta carrera que tú has comenzado quizás hace unos meses atrás, quizás otros hace algunos años atrás, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No solamente hay que comenzar bien esta carrera, sino que hay que terminar bien. No hay que comenzarla solamente, sino que hay que terminarla. ¿Qué significa perseverancia en el original griego? Perseverancia en el original griego es la palabra hipomone, que significa resistencia o aguante alegre. ¿Qué más significa perseverancia? Significa constancia, significa permanecer, significa firmeza bajo prueba. Literalmente, hipomone significa permanecer debajo, es decir, mantenerse leal o fuerte, mantenerse firme bajo la presión de las pruebas, soportar presión sin ceder, soportar presión sin volver atrás, ni un centímetro. ¿Cuál es el contexto cultural griego de Mateo 24? Letra A. En la vida cotidiana se usaba la palabra perseverancia para describir a personas que soportaban dificultades o trabajos pesados sin rendirse. Ejemplo, una persona que enfrentaba problemas financieros podía ser descrito como un hipomeno si se mantenía firme ante ese tipo de problemas sin rendirse. ¿Cuál es el contexto cultural griego en el que fue escrito Mateo 24? En el contexto militar también se aplicaba a soldados que aguantaban la batalla,
resistiendo ataques y condiciones extremas. A ellos se les llamaba hipomenos. Diga, perseverar hasta el fin. ¿Qué es perseverancia? Vamos a leer. ¿Qué es la perseverancia? La palabra decía: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que hipomeno hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverancia? La perseverancia no es solo resistencia pasiva, no es solamente estar ahí aguantando, sino que es fidelidad activa a Dios. Lea más fuerte. Es mantener la fe, la obediencia, es mantener la pasión, es mantener el servicio, aunque haya dificultades. Entonces no se trata solamente de comenzar bien, se trata de terminar bien. Muchos son los que comienzan bien pero quedan en el camino. ¿Cómo nosotros podemos perseverar hasta el final? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo perseverar hasta el fin? Hechos 2:42. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, es nuestro modelo a seguir. La iglesia original. La iglesia del libro de los Hechos se le llama la iglesia primitiva. Y ese es el modelo original que nosotros tenemos que seguir. La iglesia primitiva tenía 4 claves para perseverar. La iglesia primitiva nos enseña y nos va a enseñar en esta noche 4 llaves para perseverar hasta el fin. O podríamos decir también que ellos perseveraban en 4 áreas. Hechos 2:42, leamos todos juntos. Y perseveraban. Número 1, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la iglesia primitiva perseveraba en 4 áreas. Estas son 4 llaves para que nosotros podamos permanecer y perseverar fieles hasta el fin, para que el amor que hoy tienes por Dios no se enfríe, para que la pasión que tú sientes por Jesús no se enfríe cuando vengan las dificultades, cuando vengan las luchas, cuando vengan los problemas. Número 1, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, ellos perseveraban en la comunión unos con otros. 3, ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 1, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Los primeros apóstoles enseñaban lo que Jesús les enseñó en vivo y en directo. En ese tiempo no habían Biblias. Ellos se reunían y compartían un escrito llamado la Didaché o la Didaché. ¿Qué es la Didaché? La Didaché, también llamada enseñanza de los 12 apóstoles, es un antiguo documento cristiano del siglo I. La Didaché es el primer manual de vida cristiana, es el primer discipulado que existió, basado en la enseñanza de los apóstoles. Fue descubierta en 1873 por el arzobispo griego Filoteo Brienios en Estambul, Turquía. Vamos a ver el video.
La Didache, que significa enseñanza, es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo. El título completo es La enseñanza de los apóstoles. El documento realmente fue muy importante, ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Incluso algunos de los llamados padres apostólicos lo conocieron y lo emplearon. Posteriormente, varios escritores cristianos citaron este documento y lo emplearon en sus escritos. En este video hablaremos sobre la Didache. Algo interesante sobre la Didache es que quedó olvidada en la historia y prácticamente no se conocían copias de este importante documento hasta hace muy poco. Solo hasta fines del siglo XIX fue redescubierta y empezó a despertar el interés de los estudiosos. Posteriormente, siguiendo varias pistas después de su descubrimiento, los eruditos han encontrado versiones y fragmentos de la Didache en versión copta, siríaca, georgiana, latina y árabe. Lo anterior resulta interesante, ya que demuestra que el documento era muy importante y ampliamente aceptado por la iglesia de los primeros siglos. Sin embargo, no se sabe mucho ni de su origen ni de su autor. Debido a sus formas y a las copias que se han conservado, algunos han concluido que proviene de la región que hoy conocemos como Siria o de alguna región cercana. Por otro lado, la Didache se empezó a citar desde una fecha muy temprana, lo que representa una prueba muy fuerte de su antigüedad. Aunque algunos argumentan que se escribió posteriormente, lo más probable es que la Didache ya fuera un documento muy extendido hacia el año 70 u 80 después de Cristo, en gran medida porque en su redacción se usan arcaísmos muy propios de la época. Antes del siglo XIX no se conocía ninguna copia de la Didache. Solo se tenían referencias de autores primitivos hasta 1873, cuando Filoteos Brienios, un clérigo ortodoxo de Nicomedia, una antigua ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, que es la actual ciudad de Izmit, en Turquía, descubrió el códice griego en pergamino, conocido como Hierosolimitanus, que contenía el texto completo de la Didache. Desde entonces, este documento ha estado en el foco de la atención académica. Pero, ¿de qué se trata esta obra? La Didache es un documento histórico muy importante, ya que nos revela gran parte de las costumbres, doctrinas y prácticas de la Iglesia de los primeros siglos. En cuanto a su estilo, se trata de una obra escrita de manera fresca, tersa y sencilla, dividida en 16 capítulos. La argumentación generalmente va directo al punto que quiere indicar y a la verdad que desea afirmar, sin adornos ni rodeos. La Didache se divide claramente en dos partes. Los primeros 6 capítulos frecuentemente han sido denominados como documento de los dos caminos. En esta parte usa la antigua metáfora de los dos caminos, uno del bien y otro del mal que lleva a la perdición. Una parábola que se asemeja mucho a la que se usa en pasajes como Mateo 7 o Jeremías 21. La segunda parte habla sobre algunas prácticas e instrucciones de la vida y del gobierno de la Iglesia que nos pueden resultar muy valiosas. Posteriormente, la Didache empieza a enumerar una serie de exhortaciones y recomendaciones sobre la forma en que los creyentes debían lidiar con los falsos maestros, apóstoles y profetas. Este documento resulta de vital importancia, ya que nos brinda un valioso reflejo de lo que era la vida cristiana en los primeros siglos. También nos da pistas sobre lo que una comunidad cristiana tan temprana ya creía y practicaba, como el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la celebración de la Cena del Señor y sobre cómo trataba la Iglesia con la herejía. La Didache es el documento más importante de la era posapostólica y la más antigua fuente de regulaciones de la Iglesia que se conoce en la actualidad. Gracias al descubrimiento de la copia de la Didache, los expertos han podido profundizar de manera sorprendente en el conocimiento sobre los orígenes de la Iglesia. La Didache también es muy importante para darle peso histórico al cristianismo, ya que es un documento que se compuso muy probablemente en el mismo tiempo que otros libros del Nuevo Testamento y con quienes mantiene armonía.
¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas crees que la Didache confirma la validez histórica del cristianismo? ¿Qué rasgos de la práctica y de la doctrina de la iglesia primitiva te han llamado la atención? Entonces estamos viendo cómo perseverar hasta el final. Estamos viendo 4 claves o 4 llaves que tenía la iglesia primitiva para que pudieran perseverar hasta el final. ¿Cómo ellos lo hicieron? La iglesia original. ¿Cómo lo hicieron ellos? Vamos a ver la estructura de la Didache. Letra A. Tiene 16 capítulos. Del capítulo 1 al 6, la Didache habla de la salvación. No sé si lo tienes eso, Nicolás. Del capítulo del 1 al 6, la Didache enseña cómo debe vivir un cristiano, cómo perseverar hasta el final. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Del capítulo 7 al 10, la Didache tiene prácticas litúrgicas como la oración, ¿qué más? El ayuno, el bautismo y la cena del Señor. Respecto a la oración, hay una cosa que a mí me llamó la atención. ¿Cuánto oraba la iglesia primitiva? La Didache dice que los hermanos de la iglesia primitiva oraban 3 veces al día. Ellos no solamente oraban en la madrugada, sino que ellos oraban 3 veces al día. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué se me apaga el fuego? ¿Por qué mi amor se ha enfriado por Dios? ¿Por qué no me puedo mantener en el tiempo? ¿Por qué cuando estoy bajo presión cedo centímetros y aún metros al enemigo? Porque nosotros no guardamos la doctrina de los apóstoles. Porque nuestra vida de oración es terriblemente mala. Lo primero que dejó una persona que ya no viene a la iglesia es la oración. Cuando hablamos acerca del ayuno, los hermanos de la iglesia primitiva ayunaban los días miércoles y los días viernes. Eso dice la Didache. Entonces, lo primero que deja una persona cuando comienza a enfriarse es la oración y después abandona el ayuno. Cuando es tiempo de ayuno, en vez de ayunar, come todo lo que se le presenta. Esa es una bomba de tiempo para que esa persona deje de congregarse y termine lejos de Dios. Si tú quieres perseverar hasta el final, no basta solamente con comenzar bien, hay que terminar bien. Nosotros tenemos que guardar la doctrina de los apóstoles. Respecto al bautismo, quiero leer explícitamente lo que dice la Didache respecto al bautismo. Y se lo pasé a Nicolás para que lo ponga en pantalla y lo leamos todos juntos. Es muy interesante lo que dice respecto al bautismo. Esto es explícitamente lo que dice este documento histórico. Esto es lo que ellos estudiaban, nuestros hermanos. Respecto al bautismo, explícitamente dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle, después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizado en el agua viva en un río, en un mar, en un lago, etc. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiere ser en el agua viva, puedes utilizar otra, una piscina, etc. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos llamó mucho la atención, porque Alexis está pastoreando dentro de la cárcel y tiene gente que ha conocido a Jesús dentro, y estamos viendo la forma cómo bautizar.
Porque es medio imposible bautizar, llevar a una piscina o que lo dejen ir al estrecho. Entonces, cuando nosotros leemos la Didaché, que la doctrina de los apóstoles dice que cuando no hay ni una ni otra, se puede echar 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, ¿qué hacía la iglesia primitiva el día de su bautismo? Ayunaban. El neófito, en otras palabras, el nuevo creyente, le hará ayunar 1 o 2 días antes. Qué interesante esto, hermano. Respecto a la cena del Señor, también quiero leer algo explícitamente de lo que dice este documento histórico. Leamos todos juntos. Respecto a la cena del Señor, explícitamente dice la Didaché o doctrina de los 12 apóstoles. Leamos todos juntos. Más ratito vamos a tomar la Santa Cena y lo vamos a leer y lo vamos a hacer tal como lo hacía la iglesia primitiva. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestros corazones y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos hiciste conocer a través de tu siervo Jesús. Fuerte, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú, Maestro Todopoderoso, creaste todas las cosas por la gloria de tu nombre. Tú diste comida y bebida a los hombres para su disfrute, para que pudieran darte gracias a ti. Pero a nosotros nos diste libremente comida y bebida espiritual y vida eterna a través de tu siervo. Ante todo te agradecemos porque eres poderoso. Fuerte, a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, de librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor, y de reunirla de los 4 vientos, santificada para tu reino que has preparado para ella. Porque tuyo es el poder, más fuerte, y la gloria por los siglos de los siglos. Que venga la gracia y que este mundo pase. Fuerte, hosana al Dios de David. Si alguno es santo, que venga. Si alguno no es santo, que se arrepienta. Maranata. Amén. ¿Qué decía al final de la Santa Cena? ¿O qué se decía? ¿Qué decía la iglesia primitiva al final de la Santa Cena? Esta es la oración que se hacía al final de la Santa Cena. Ellos decían Maranata. Ellos decían Maranata. Maranata. ¿Qué significa Maranata? ¿Lo tienes ahí, Nicolás? Maranata, todos juntos, es una palabra aramea que significa, Maranata significa el Señor viene, o ven Señor. El capítulo 10 del Didaché dice: mientras comen y beben la cena del Señor, pronuncien el nombre del Señor y den gracias diciendo Maranata. Escúcheme. Vemos una relación entre permanecer, entre perseverar en el tiempo y la revelación del Maranata. ¿Por qué nosotros quedamos a medio camino? ¿Por qué nosotros no soportamos las dificultades? ¿Por qué nosotros no aguantamos la presión de las pruebas y quedamos a medio camino? Porque nosotros no tenemos la revelación de que Jesús viene por segunda vez por su iglesia. Porque la revelación del Maranata, la revelación de que Cristo viene por segunda vez por su iglesia y que su segunda venida está cerca, despierta mi espíritu a la santidad. Y nos convertimos en las 5 vírgenes prudentes, que su lámpara estaba con aceite y que estaba ardiendo. Cuando nosotros tenemos la revelación
del Maranata, cuando nosotros guardamos la doctrina de los apóstoles, nosotros vivimos enfocados en nuestro llamado y en nuestro propósito. No hay pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tú tienes un propósito. Ese propósito es muy grande. Hay mucho que tú tienes que hacer y cumplir aquí en esta tierra, y hay poco tiempo para realizarlo. Entonces la revelación del Maranata despierta en nosotros un sentido de emergencia, despierta santidad, despierta enfoque en nuestro propósito y en nuestro llamado en Dios. Estamos viendo la estructura de la didaje. C, capítulo 11 al 15, hablaba de la organización y de la disciplina en la iglesia. D, capítulo 16 y último, habla de la segunda venida de Cristo. Maranata. Entonces, en resumidas cuentas, la doctrina de los apóstoles tiene tres partes. Diga conmigo: la salvación. La segunda parte de la didaje es discipulado. Diga: discipulado. Y la tercera parte es la revelación Maranata, la revelación de que Cristo viene. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ellos perseveraron hasta el final, porque ellos permanecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día nosotros tenemos creyentes en medio de nuestras congregaciones que no quieren que nadie les diga nada, rebeldes, que no se dejan formar, que no se dejan disciplinar, que no quieren corrección, que no quieren estar bajo autoridad. Y por eso que somos de corta duración, por eso que partimos como caballo de carrera, pero a la mitad de la carrera, cuando viene la presión del mundo, cuando viene la tentación del diablo, abandonamos el camino del Señor. Diga: salvación. Diga: discipulado. Diga: la revelación del Maranata. Número 2. Segunda llave de la iglesia primitiva: perseveraban en la comunión unos con otros. Leamos todos juntos. El propósito de la iglesia. Mira a tu hermano que está al lado tuyo, dile: ¿tú eres iglesia? Dile: yo soy iglesia. Dile: el que está atrás tuyo también es iglesia. Y dile: y ese que tú dices que te cae mal también es iglesia. El propósito de la iglesia es la comunión. La estrategia de Satanás siempre ha sido lograr de que tú vivas aislado, lejos de la comunión. El plan de Dios para la iglesia siempre fue que nosotros seamos familia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquí vemos una conexión entre el día del Señor o la segunda venida de Cristo y el ser iglesia, el perseverar en el congregarnos. ¿Qué es iglesia según en el Nuevo Testamento? Letra A, diga conmigo: vida en comunidad. No se trata solo de reunirse en un templo, sino de compartir la vida diaria con otros creyentes.
La iglesia primitiva entendía que seguir a Cristo implicaba vivir juntos la fe, no solo oír sermones, sino ser familia. Una cosa es asistir a la iglesia el domingo y otra cosa muy diferente es ser iglesia. Una cosa es cantar juntos el domingo canciones o adorar juntos el domingo en una reunión, y otra cosa muy diferente es ser familia. Constantemente nosotros escuchamos frases que Satanás ha implantado en la iglesia, frases como: yo soy la iglesia, yo no necesito congregarme, yo voy a la reunión el día domingo, alabo y adoro a mi Señor, escucho la palabra y me voy, y no necesito tener comunión con nadie. Constantemente nosotros estamos escuchando esas frases que Satanás ha implantado en la congregación. Hay una ilustración muy buena que dice que un niño le dijo a su mamá: mamá, hoy no voy a ir a la iglesia, lo voy a mirar por YouTube. Y la mamá le dijo: muy bien, entonces cuando tengas hambre, coloca YouTube y mira recetas de comida. Un saludo para todos los que están atrás de pantalla. Porque la iglesia es irreemplazable. La palabra dice, Jesús dijo: si dos o tres, ¿qué dice? Se congregaran en mi nombre, aunque hubieran dos o tres, yo estaré en medio de ellos. El ser iglesia es irreemplazable. El ser iglesia es vida en comunidad. El ser iglesia es ser familia. El ser iglesia implica tener comunión. 2. ¿Qué es iglesia según el Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Relación. No solo reunión, no se trata solo de asistir, sino de pertenecer a la iglesia. Vida en comunidad es amistad e intimidad. Vida en comunidad es mostrarse vulnerable, es darse a conocer. Pero todos sabemos que no es así en medio de nosotros. Quiero compartir con ustedes un hallazgo arqueológico, el mosaico de Megido, un video. Los hallazgos arqueológicos de la iglesia cristiana más antigua. Dice que se reunían alrededor de una mesa en grupos pequeños a compartir la doctrina de los apóstoles, a compartir el pan, a tener comunión unos con otros y a orar juntos. Vamos a ver el video. El mosaico de Megido es el descubrimiento arqueológico más grande desde los rollos del Mar Muerto. Esas fueron las palabras que usó Carlos Campo, el CEO del Museo de la Biblia. Los expertos afirman que se trata de la pieza más importante para entender la iglesia cristiana primitiva. Fue descubierto en el 2005 en la prisión de Megido, cerca de la antigua ciudad de Tel Megido, durante un proyecto para ampliar la edificación. Tal fue la importancia del hallazgo que decidieron reubicar la prisión completamente y transformar el lugar en un sitio de excavación. Pero, ¿de qué se trata este mosaico y por qué es tan importante? Incluso, ¿tiene que ver con nosotros que no somos expertos en arqueología?
El mosaico de Megido es nada más y nada menos que la iglesia más antigua jamás encontrada, o más bien, el piso de esa iglesia que data del siglo III, aproximadamente del año 230. Si bien los académicos debaten sobre si se le debería llamar iglesia a este lugar, es indiscutible el hecho de que era un lugar cristiano primitivo de reunión. El piso está construido con teselas y piezas de mármol unidas por una base de mortero que ayudó a fijarlas y a nivelar la superficie. La imagen más notoria del mosaico es la de dos peces, que desde muy temprano en la historia representan el cristianismo. Por un lado está el acrónimo griego Ictis, cuyas letras significan Jesús, Cristo, de Dios, Hijo y Salvador. Por otro, es un recuerdo del famoso relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Esta sencilla imagen nos dice mucho. Al no haber representaciones de personas ni de dioses romanos, es evidente que su propósito era la adoración cristiana. Este mosaico se compone principalmente de 5 elementos. Una mesa central, el panel sur, que tiene 2 inscripciones en griego, el panel norte, que tiene una inscripción en griego, el panel este, que no tiene inscripciones, el panel oeste, que tampoco tiene inscripciones. Al analizar la mesa y las inscripciones, es posible destacar 4 importantes rasgos del cristianismo primitivo que nos dejan valiosas lecciones para nuestros días. El cuarto y último rasgo del cristianismo primitivo que aprendemos es que la adoración era comunitaria y tenía lugar en reuniones de pocas personas. En el centro del mosaico hay una pieza de piedra que probablemente fue la base para una mesa. En la inscripción de Akeptos se usa la palabra griega trapeza, que es distinta a las usadas para describir tanto los altares judíos como los altares paganos, y su significado es simplemente mesa. ¿Qué nos dice esto acerca de la adoración? Que no estaba enfocada en un altar ni en algo similar a un púlpito, sino que el punto central era la comunión. Probablemente, mientras partían el pan, como se describe en Hechos 2, algunos daban testimonio y enseñanzas basadas en las palabras de los apóstoles. Esto nos trae un valioso recordatorio para nuestros días. La adoración congregacional no se limita a la enseñanza del predicador. Si bien esto no nos debería animar a deshacernos de la organización regular de nuestros edificios eclesiales, sí debería impulsarnos a reafirmar el papel central de la comunión. Además, este lugar de reunión nos muestra que los cristianos adoraban en edificaciones pequeñas en secreto. Probablemente lo que se construyó sobre el mosaico fue más parecido a las casa-iglesias en países donde nuestros hermanos son perseguidos hoy que a las megaiglesias en naciones con menos restricciones. Como ya lo mencionamos, el cristianismo nunca fue legal en el imperio, sino hasta el gobierno de Constantino, y solo a partir de Constantino es que fue posible pensar en una estructura más o menos estándar para los lugares cristianos de reunión. Este lugar de adoración de Megido demuestra que los seguidores de Cristo nunca dejaron de confesarlo, aun cuando no era legal. Diga la comunión unos con otros. 1 Corintios 14, 26, el apóstol Pablo, mira lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Continúa, Nico, para abajo. Continúa para abajo, Nicolás. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué compartían alrededor de la mesa? Salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación. Mira lo que dice 1 Corintios 11:33. Aquí el apóstol Pablo les llama la atención, pero lo importante no es el tirón de orejas, sino que dice: así que, hermanos, ¿cómo dice? Cuando os reunís a comer, eso es lo importante. Porque ser iglesia es vida en comunidad. No es simplemente asistir a una reunión de domingo. Cuando la palabra dice la comunión unos con otros, la palabra comunión es compañerismo, es amistad, es comunicación, es intimidad. Mira lo que dice. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: la iglesia es vida en comunidad. Más fuerte, diga: la iglesia no es una reunión de domingo. Diga: es ser familia. Más fuerte, diga: la iglesia no es solo una reunión, es una relación. Mira a tu hermano que está al lado tuyo, dile: si te aíslas, tu amor se va a enfriar y no podrás perseverar. Mira a tu hermano que está al otro lado, dile: si tú no quieres amistad, no podrás perseverar en los años. Diga conmigo: mi casa, mi mesa es la iglesia. No sé si lo entendió. Tu casa, tu living, tu comedor, tu casa, tu mesa es la iglesia. Es vida en comunidad, es compartir juntos. Si nosotros queremos perseverar en los años, venir a una reunión de domingo, irnos y no compartir y no tener amistades que compartan nuestra misma fe, tú te vas a morir. Más temprano que tarde te vas a morir espiritualmente. Puedes estar muy motivado, pero no vas a perseverar hasta el final. Esa es la realidad. Una reunión es casual, pero la iglesia es una relación de pacto. Diga: la iglesia es una relación de pacto. Fácil es abrazarnos en un culto de domingo. Difícil es soportarnos unos a otros. Fácil es adorar juntos un domingo. Difícil es perdonar a mi hermano sus ofensas. No sé si lo está entendiendo. Tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que tener comunión unos con otros. La comunión unos con otros es lo que te va a permitir permanecer firme ante los embates del infierno en contra de tu vida. La comunión unos con otros es lo que va a permitir que tú te mantengas firme y que perseveres ante toda tempestad, ante todo problema y toda dificultad en los años, y que puedas terminar bien la carrera. Primera de Corintios 1:9. Uno de por ahí, por favor, si puede venir un hombre, puede venir para que hagamos un ejemplo. Primera de Corintios 1:9. Leamos todos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice la palabra que nosotros fuimos llamados a la comunión ¿con quién? A la comunión con Jesús. Amén. Aquí está Jesús. Jesús es la cabeza.
Y Jesús tiene un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Entonces nosotros, cuando la palabra dice que fuimos llamados, esto no es voluntario, fuimos llamados a tener comunión con Jesús. Nosotros fuimos llamados a tener comunión con Él, pero también fuimos llamados a tener comunión con mi hermano. La misma pasión que tú tienes para buscar a Jesús y tener comunión y amistad con Él es la misma pasión que Dios espera que nosotros tengamos para tener amistad con su cuerpo, que es su iglesia. El mismo compromiso y disciplina que nosotros necesitamos en los años para tener una vida de oración, comunión con Jesús, es la misma disciplina y compromiso que nosotros necesitamos en los años para tener comunión con nuestro hermano en los años, con su iglesia, con su cuerpo. La misma dedicación que nosotros dedicamos a la oración, el mismo sacrificio que implica la oración y tener comunión con Jesús, que es la cabeza del cuerpo, es la misma dedicación y sacrificio que Dios espera que tú ofrezcas para tener comunión con el cuerpo de Cristo, con tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias.